Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí andamos, otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Carlos. Carlos nos ha pedido una película del año 2006 dirigida por Edward Zwick, una película con Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Djimon Hounsou, entre muchos otros, una película titulada Diamante de Sangre. Carlos y más Carlos, muchísimas gracias por tu petición, que en realidad, además de serlo, también es una disculpa por mi parte. Tenéis un vídeo anterior que servidor hizo dedicado a El Reino de los Cielos, película a la que puntué con 3 estrellas o 3 estrellas y media, dependiendo de la versión que tuviéramos, si la estrenada comercialmente en su año o la que estrenó posteriormente Ridley Scott. Acabé contento de ese vídeo. A algunos os pareció una puntuación justa, a otros os pareció una puntuación bajísima. Esto va a ocurrir siempre y la verdad es que es lo que menos me preocupa. Lo importante es que luego me advirtieron de que no solo no había mencionado a Carlos ni una sola vez en ese vídeo, sino que además había confundido su nombre con el de otro chico que también me había pedido críticas a la carta. Esto es mi pesadilla habitual y de verdad no os estoy exagerando. Algún vídeo lo he repetido porque un segundo antes de mandarlo me he dado cuenta y he dicho, un momento, yo este nombre juraría no haberlo mencionado ni una sola vez. Y esta vez la pesadilla se ha hecho carne directamente con el vídeo publicado, se ha materializado. Me equivoco, iba a decir mucho, puede ser, me equivoco, en todos los vídeos puedo tener al menos un error que puede ser más o menos grosero. Para mí es fácil meter la pata. Me estoy acordando ahora, en el de Apocalypse Now dije alegremente y alabé mucho la fotografía de Vittorio Storaro para El Padrino 2. Esto todavía de verdad se me abren las carnes solamente de pensarlo. Recientemente en el de La Mujer del Cuadro dije así alegremente, y creo que nada más empezar, que vamos a hablar de la película del año 1994. En el de Depredador me aventuré diciendo que el bicho de la segunda parte era el mismo que teníamos en la primera. Me equivoco mucho y ahí estáis para corregirme siempre, pero en lo que sí que no me puedo equivocar, en lo que tengo terminantemente prohibido meter la gamba, es a la hora de citaros, que para eso habéis pasado por caja, habéis pagado el vídeo y habéis pagado un vídeo para que todos lo disfrutéis y todos lo disfrutemos en general. Así que una vez ya flagelado, vamos a hablar de Diamante de Sangre. Diamante de Sangre, creo que es una de esas películas que de vez en cuando a todos nos apetece ver. Oye, la ponen por ahí, la ponen en alguna plataforma, no tenemos ningún plan determinado, o se nos ha chafado uno, la pillamos por banda y decimos, vamos a ver la película con Leonardo DiCaprio. Quizá no es una película que tenga mucho de todo, pero sí tiene un poquito de todo. Tiene su acción, por supuesto, mucha acción, tiene aventura en un sentido más clásico, tiene lo justito de romance, por lo menos para los gustos de uno, tiene su parte de denuncia, aprendes también algo, y esto es muy importante y hablaremos de eso, de cómo funciona el primer mundo respecto al tercero, y por supuesto tiene unos actores maravillosos que para mí son los responsables de que esta película acabe sumando 2 puntos más de los que debería. Si queréis, de un 6,5 a un 8,5, de un 6 a un 8, etcétera, etcétera. Es una película que está dirigida por un director cuyo nombre no conoce prácticamente nadie que no se dedica habitualmente o que no sea muy cinéfilo, pero que cuenta con películas que en realidad sí que ha visto todo el mundo. Si yo le pregunto a alguien, oye, ¿tú cuántas películas has visto de Edward Zwick? O Zwick, o Zweig.
como queráis, corregidme, que para eso estáis. Lo más seguro es que si yo hago esa pregunta, me pongan cara a continuación de que les voy a hacer algún tipo de rima grosera o algo peor. Pero si yo les empiezo a decir, hombre, Leyendas de Pasión, El último samurái o Diamante de Sangre, ya se tranquilizan y ya dicen en un momento que yo aquí estoy pisando sobre terreno seguro. Tiene muchas más películas. Su primera película gorda ya apuntaba a esos derroteros que era Tiempos de Gloria, sobre la guerra de secesión americana. Tiene dos películas menos conocidas, pero que yo las disfruto bastante, también como en esa categoría un poco de cine de evasión, que son En honor a la verdad, con Meg Ryan y Denzel Washington, y una película ambientada en la guerra del Golfo, muy patriótica, vamos a decirlo así. Estado de sitio, también, esta es una barbaridad, porque se adelantaba de algún modo a los atentados del 11S y algunas de las repercusiones. Otra película también, por cierto, con Denzel Washington. Este hombre, y hablo de Edward Zwick, se forjó en los 80 una fama muy reputada en televisión a través de algunas series, como podía ser Treinta y Tantos. Dio el salto al cine y podríamos decir que su vocación es ser autor de taquillazos. Esto es como algunos novelistas que entre ceja y ceja solamente tienen el bestseller. No siempre lo consigue, hay que decir, pero la mayoría de sus películas por lo menos aspiran a eso, a ser un éxito de temporada y no tanto a convertirse en un clásico imperecedero e incontestable de la historia del cine. Al final es uno de esos realizadores no muy personales, pero que se ganan el cariño, iba a decir, el respeto, el favor de los estudios, y supongo que el cariño un poco también, en este caso Warner, porque ven que es alguien capaz de gestionar bien un reparto lleno de estrellas, y en algunos casos, y en esta película no es la excepción, algunas de las estrellas más brillantes del momento, es capaz de gestionar también grandísimos presupuestos. En el caso de Diamante de Sangre costó 100 millones de dólares, y después lo importante es que también, lo más importante posiblemente, y sobre todo para los estudios, es que acaba amortizando esas inversiones. En todo caso hay que decir que Diamante de Sangre no fue un hiper mega taquillazo. 100 dólares, más hubieran querido 100 millones de dólares invertidos, y no se llegó a doblar en taquilla esa inversión, que es cuando se supone que de verdad una película se considera un éxito de taquilla. Cuando se dobla, incluso casi cuando se triplica, os diría lo invertido. Como os decía, este hombre con estos mimbres rara vez va a dar pie a una mala película. Puede que no le salga, insisto, una memorable, indiscutible, intachable, pero rara vez va a salirle un desastre que nos haga salirnos del cine o de cambiar de canal. Luego hablaré del reparto, pero aparte de eso, en los apartados técnicos de Diamante de Sangre encontramos nombres que son de primerísima división. O sea, como director de fotografía tenemos al portugués Eduardo Serra, que es uno de los grandes del cine europeo y maestro también en el uso de la luz. Tenemos a James Newton Howard en la banda sonora, que es uno de los grandes a estas alturas, indiscutible. Como editor también tenemos a Steven Rosenblatt, que es un técnico muy dotado para el cine de aventuras, y prueba de ello lo tenéis en Braveheart, de la cual fue responsable del montaje. En resumen, tenemos un equipo de primerísimo nivel que, bien conjuntado, va a hacernos pasar como mínimo un buen rato. Hacía bastantes añitos que no veía Diamante de Sangre, y viéndola ahora se me ha pasado por la cabeza, asociaciones que te entran de repente, otra película. Una película que en su momento, la primera vez que la vi, yo era joven, quizá esperaba otra cosa, salí decepcionado porque no me enteré bien, había demasiados personajes, se citaban demasiados tecnicismos, y que sin embargo esa película con el paso del tiempo ha pasado a ser una de mis favoritas y me la puedo ver y rever varias veces al año. Y esa película es Syriana. Aparentemente no tienen nada que ver, por lo menos en lo que se refiere al envoltorio y a otras cuestiones. Syriana es una película muy coral, eso vaya por delante, los protagonistas no hay uno solo, son múltiples.
Diamante de Sangre está muy centrada en solamente 3 personajes. Las aproximaciones a los problemas que tratan son distintas, pero sí que encuentro un nexo en común entre ambas. Al final son 2 películas que te hacen entender un poquito mejor cómo funciona el mundo, la cara B de muchos de los males que nos azotan. Por un lado, los que estamos arriba, afortunadamente y por accidente, gozamos de un estatus y de un modo de vida del cual acabamos disfrutando a costa de los que están abajo, desafortunadamente y también por mero accidente. Eso lo podemos ver en bienes como el petróleo, del que nos hablaba Siriana, o en bienes preciosos como pueden ser los diamantes, como nos habla la película que nos ha pedido Carlos. Y para hablar de eso puedes optar por un enfoque, digamos, más intelectual, más hiperrealista, como hacía Siriana, o por el contrario, hacerlo de una forma más visceral y con más sentido del espectáculo, como hace Diamante de Sangre. En este sentido ya lo veremos, pero aparte de dar juego, aparte de un trío protagonista maravilloso, aparte de al final hacernos vivir una aventura, esta película también tiene la virtud de que te hagas alguna pregunta incómoda de vez en cuando, motivo por el cual yo es una película que sé que muchos sois anti 3 estrellas y media, os parece un suspenso de los gordos, cuando en realidad es un notable de toda la vida, pero bueno, yo estaría entre 3 estrellas y media y 4, teniendo en cuenta mi condición de penitente de hoy. Creo que soy relativamente generoso, o incluso puede que hasta sea justo si le doy a Diamante de Sangre la calificación de 4 estrellazas. Paso ahora, como siempre, a repasar aquellos momentos de la película que más me gustan o me parecen más interesantes, no sin antes recordaros que es una crítica a la carta cargadita de spoilers, así que si no habéis visto Diamante de Sangre, os ruego que, por favor, abandonéis momentáneamente la sala. No le deis a pausa, dejad que el vídeo corra para que suma minutos de visualización, que ya sabéis que eso siempre nos viene bien. Qué miserable es el tío, pero bueno. La historia de la película en sí es la justa, no es un desarrollo el de la película, digamos, con excesivas sorpresas. En realidad, antes que Leonardo DiCaprio, antes que Jennifer Connelly, el protagonista, aunque no sea el que ocupa más minutos en pantalla, es en realidad el encarnado por Djimon Hounsou, que encarna a este Solomon, este modesto pescador de un pueblo de Sierra Leona que ve cómo en plena guerra civil una facción rebelde se lleva a su mujer, se lleva a sus hijos y él acaba esclavizado para trabajar en una mina de diamantes. A Hounsou es un actor que lo habéis visto en 1000 películas. Lo habéis visto, por ejemplo, en Gladiator, lo habéis visto en Amistad de Spielberg, lo habéis visto también en Constantine. Es un tío con un físico imponente que le hace idóneo para el cine de acción, pero lo cierto es que aquí tuvo también una oportunidad para lucirse más desde un punto de vista dramático. Y creo personalmente que lo aprovechó muy bien, nominación al Oscar incluida. Por un lado es un personaje que derrocha pura bondad, es un padre de familia cariñoso, quiere muchísimo a su mujer, anima a sus hijos a que estudien siempre para no caer en la brutalidad y en la miseria en las cuales parece sumida el país, pero a su vez también lleva una fiera dentro. Va a ser un padre coraje, y más allá de los otros personajes de la película, el suyo es el auténtico motor de la historia. Es el personaje que la hace mover, la búsqueda de su familia que le ha sido arrebatada. El personaje de Leonardo DiCaprio, por el cual él también fue nominado al Oscar, sumando su enésima nominación. Este tal Archer, al que da vida, es un antihéroe clásico del cine de aventuras. Podríamos sacarlo de aquí y podríamos haberlo colado y haber encajado perfectamente en una película de John Huston, en algo tipo El Tesoro de Sierra Madre. Es ese tipo de personaje, para que os hagáis una idea. Es un tío que piensa primero en él, después en él, y si queda un huequito, un pequeño resquicio, también en él. Es egoísta, es individualista, es la definición hecha carne del
este tío va a lo suyo. Es un ser bastante antipático, pero también es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo juega sucio, y eso le va a dar una oportunidad para ser lo suficientemente heroico también como para redimirse al final de la película. Lo cierto es que es un personaje el cual al principio es verdad que no nos cae bien, por mucho que sea Leonardo DiCaprio. Oye, que cada uno aquí tendrá sus fobias. Todo es misterioso, todo es misterio en torno a él. Parece un simple contrabandista de diamantes, y en realidad en parte lo es, pero poco a poco se nos va dando información sobre este Archer. Por cierto, si veis la película en versión original, notaréis que Leo usa un acento muy peculiar que nunca le habíamos escuchado y posiblemente nunca le escucharemos, arrastrando muchísimo más unas sílabas que otras. En Sudáfrica le dieron pal pelo con esta historia, porque al parecer he leído algún artículo que decían que los criticaban porque decían que sonaba más como un australiano borracho que como un surafricano auténtico. A mí personalmente es verdad que me sonó peculiar, pero no especialmente mal. También supongo que son ventajas de no ser un experto en dialectos. La cuestión es que este tal Archer trabaja a las órdenes de un grupo de mercenarios, liderados, por cierto, por Imhotep, el Imhotep de la momia, que es Arnold Vosloo, traficando con cualquier cosa que tenga valor y sea relativamente fácil de transportar. Y entre esas cosas están, por supuesto, los diamantes. Cuando Archer se entera de que Solomon, en la mina, esclavizado por los rebeldes, separado de su familia, ha encontrado un diamante rosado y lo ha enterrado, va a querer a toda costa encontrarlo, para lo cual sumará fuerzas con él, que a su vez está buscando a su familia. Vamos a tener a dos hombres, a dos protagonistas, cada uno con una misión muy clara, pero ahora bien, bastante descompensado en lo que se refiere a moralidad, ¿no? Y sobre todo sentido de la justicia. Los diamantes de sangre, por cierto, que se aluden en el título, son llamados así no por el color, sino más bien por cómo se financian a través de la sangre de gente que, como el protagonista, son tratados todavía peor que los esclavos de Ben-Hur. Básicamente porque de ellos se sirven bien gobiernos despóticos, bien facciones rebeldes que trafican con ellos para poder financiarse y a su vez luchar contra esos gobiernos. No es la parte que más desarrollo tiene la película, sobre todo en lo que respecta a ese personaje que recibe el nombre de Van de Kaap y que se supone que es un magnate dedicado a las piedras preciosas, y todo con una aparente fachada de legalidad. El tema es cierto que es tratado con más datos precisos que con profundidad. Ya os digo que, por otro lado, es también lo que propone la película, es ese tono más visceral que intelectual, pero es cierto que con todo esto se me ha venido también a la cabeza esa reflexión tan lúcida que hacía el personaje de Mr. X, el señor X, Donald Sutherland, en JFK, el principio rector del mundo, lo que verdaderamente lo mueve, lo que hace que unas potencias estén arriba y otras estén abajo, e incluso ya no solamente abajo en el escalafón, sino sometidas a las de arriba, es la guerra. Todo se mueve, todo se ha movido en la humanidad en torno a la guerra. Hablando de guerra, por cierto, creo que en El Señor de la Guerra, la película protagonizada por Nicolas Cage, también se hacía mención a este concepto de los diamantes de sangre. Puestos estos elementos sobre la mesa, ahora sí vamos con los momentos, a mi juicio, mejores de la película. Para empezar, todo el retrato de el caos en Sierra Leona. En esto hay muy poquitas concesiones. Y va en la línea de lo que os decía antes. Quizá no esperéis un análisis muy sesudo sobre la corrupción sistemática en África, sobre la crueldad de sus dictadores, o los no menos crueles rebeldes que quieren derrocarlos, o por qué se produce ese círculo vicioso que parece no tener fin nunca. Simplemente es así y hay que aceptarlo. Empezando, por cierto, por los que van a ser los malos malísimos de esta función. Ese Frente Revolucionario Unido, con el que se me ha pasado por la cabeza aquello que decían los Monty Python en La vida de Brian, de los piques entre el Frente Popular de Judea o el Frente Judaico Popular.
y que no va desencaminado aquí tampoco. Son los rebeldes que quieren derrocar al califa para ponerse en lugar del califa, como decían en It No Good. Y el peor de todos estos rebeldes va a ser ese Poison, ese veneno encarnado por David Harewood. Primero, detalles así en concreto sobre todo este tema de la brutalidad, cómo les cortan las manos a los civiles, bajo el muy cruel lema, por cierto, de que si no tienen manos no van a poder ir a votar, con Solomon, por cierto, escapando de milagro. Pero sobre todo, ya no solamente de esta parte, sino lo más duro de la película, yo creo que lo que verdaderamente te golpea es en el reclutamiento de niños soldados. Y especialmente porque se centran en el caso de Dia, que es como se llama el hijo de Solomon que es capturado. Poison además sabe de quién es hijo, sabe que su padre esconde un valiosísimo diamante, porque lo ha visto y además ha perdido un ojo, prácticamente podríamos decir que por su culpa. Y eso se lo va a cobrar transformando a este chaval prácticamente en un cyborg. Vemos además cómo ese proceso de transformación en los niños es gradual. Primero les enseñan a disparar sobre maniquíes, después se da otro pasito más allá, les hacen matar a alguien con los ojos vendados, después les suministran drogas, se supone que debe ser opio o incluso heroína, el lavado de cerebro ya es total y entonces ya están listos para ser máquinas de matar. Y ya directamente los lanzan como, en fin, como toros bravos sobrepoblados para que machaquen a todo el mundo a base de armas automáticas. Todo esto, insisto, con apenas 9 años, que es lo que tendrán estos chavales. La sensación es parecida a la que te recorre cuando ves otra gran película sobre, y en este caso muy centrada en eso, sobre la violencia infantil, como es Ciudad de Dios. Te corroe esa misma sensación de irrealidad cuando ves a un niño pequeño empuñando con tanta decisión un arma de fuego. Es casi como un... no es anacronismo la palabra, pero es un poco lo que quiero expresar. Es como si no corresponde en la imagen. Esa imagen no casa. Y sin embargo sabemos que eso existe y como recuerdan al final de la película hay cerca de 200.000 niños soldados en África. El rol además de este niño de Dia es sin duda lo que más nos remueve y lo que más nos revuelve de toda la película. Y es importante también desde un punto de vista de estructura de guión y sobre todo del arco del personaje de Archer que interpreta Leonardo DiCaprio. Poco a poco se nos va revelando, como os decía, más información de él. Se nos revela que también fue un niño soldado, no en esas mismas circunstancias, se quedó huérfano a la misma edad prácticamente que Dia, su madre fue violada y asesinada, su padre creo que dice que fue decapitado, fue reclutado pronto por ese ejército de afrikaners, de surafricanos blancos, comandado por Coetzee, y Coetzee, por cierto, nombre un premio Nobel surafricano, y con el tiempo este chico, Archer, se va ganando un puesto en ese batallón como mercenario para otras cuestiones ya aparte del pollo que había montado en Sudáfrica con el apartheid. Lo cierto es que no vemos a Archer cargándose a nadie en la película hasta cerca de la hora más o menos de metraje, y junto con Solomon descubrimos que este no era un simple granujilla que se dedica a trapichear con diamantes aquí y allá. Este hombre es un asesino profesional. Ha sido educado en esa cultura del asesinato, igual que esos niños. Concretamente es en ese instante en el que le pide a Solomon que hagan el numerito de que Solomon es un rebelde, que le lleva a él de prisionero, de forma que cuando los verdaderos rebeldes bajan la guardia, los liquida en plan Jason Bourne, poco más o menos. Esto se lo escuchamos, por cierto, toda esta intrahistoria, todo este background del personaje de Archer, se lo escuchamos a él cuando se lo cuenta el personaje de Maddie. No me quería olvidar de él, ni muchísimo menos encarnado por Jennifer Connelly. Hablé ya de ella con motivo de Dentro del laberinto. Y os reconozco que son debilidades personales también que tiene uno, pero creo que de verdad la Connelly está fantástica prácticamente siempre. Haga lo que haga, es una pedazo de actriz.
Y aquí hay momentos en los que, de verdad, no encuentro otra expresión, te desnuda con la mirada, no desde un punto de vista carnal, no me malinterpretéis en ese sentido, sino que te desnuda también emocionalmente. Yo no podría mirar a esa mujer si me mirara tras esa despedida que tiene ya en el último tercio de película con Archer, cuando este va a coger un avión y se embarca definitivamente junto a Solomon en busca de ese diamante que está escondido como si fuera el tesoro de la isla. Es una mirada, en este caso en concreto es verdad que es una mirada de cierta carnalidad, pero también que refleja infinita ternura por parte de esta actriz. Y ya después de este baboseo, podemos seguir con la crítica a la carta. En este caso además es una... bueno, no sigo hablando de ella, por supuesto. Maddie es una periodista de esas que va a calzón quitado a cualquier conflicto bélico que haya en el mundo. Como dicen en la película, es un yonki de la guerra, como sucedía un poco al personaje de Jeremy Renner en la película de Catherine Bigelow, y de la cual no me acuerdo del nombre y por eso no he mencionado el título. Pero bueno, por un lado aporta el contrapunto romántico a la película, es verdad, pero también es verdad que afortunadamente se queda en eso. Es un flirteo, podríamos decir algo canallita, con el personaje de Archer. Le sucede, por cierto, lo mismo que a los otros dos personajes. El de Maddie no es el colmo de la originalidad o nada que no hayas visto antes en películas de corte muy clásico. Hay, por cierto, grandísimas películas de reporterismo de guerra. La verdad es que es un género que siempre ha dado muy buenos réditos. Pero en esta película tenemos a tan buenos actores, transmiten tantas cosas, la mirada de la Connelly, sin ir más lejos, se hacen tanto de querer que en este caso toleramos ciertos tópicos y ciertos lugares comunes porque son ellos. Además, el personaje de Maddie da pie a varias reflexiones que a mí me han parecido pertinentes, por lo menos. Aquí todos buscan algo en esta película. Solomon busca su familia, Archer busca su diamante y Maddie está buscando la exclusiva del año. Como deduciréis, el único que no emprende una búsqueda por ambición personal o por egoísmo propio es Solomon. Es además el que tiene infinitamente más que perder en toda esta historia. Y Maddie podría tener esa coartada de que ella, como periodista, está buscando la verdad y que el mundo sepa lo que está ocurriendo y que cada chica americana que quiere comprar un diamante para su boda de ensueño debería conocer previamente antes que detrás de cada uno de esos pedruscos puede haber muchísimos cadáveres enterrados. Archer, y aquí está bien el personaje, le recuerda también su parte de hipocresía en todo este asunto. Primero porque ella al final se acaba beneficiando también de las desgracias ajenas. Un ejemplo es cuando Solomon se reencuentra con su familia, menos su hijo, que ha sido reclutado, en un campo de concentración, y Maddie no pierde la oportunidad para inmortalizar todo ese instante emocionante, por un lado, pero también enormemente cruel con su cámara. Maddie dice además una frase que es algo así como que la gente no compraría un diamante si supiera que alguien había perdido la mano por él. Muy a mi pesar, tengo serias dudas de que esto de verdad se produzca o de que sea así, porque la película al final también ahonda en ese proceso de insensibilidad por parte de todos a según qué informaciones y sobre todo dependiendo de dónde se produzcan. Esto es como aquella célebre frase de que un muerto es una tragedia, 1 millón de muertos o de muertes es una estadística. Muy tristemente nos hemos acostumbrado a dramas como el que está sumido África, porque se han cronificado, además, las fotos de esto lo mencionan en la película también, las fotos de las hambrunas, los niños rodeados de moscas con las barrigas hinchadas, quizás se han explotado tanto que, insisto, de forma muy inhumana, las hemos acabado asumiendo como si fueran algo natural, ya algo propio del paisaje de África. Con todo, el personaje de Maddie también va a tener la oportunidad de redimirse y de ser determinante para que Solomon y Archer acaben encontrando lo que buscan.
Por cierto, hay buenos diálogos también, buenas réplicas y contrarréplicas en Diamante de Sangre. Me gusta, en líneas generales no debería ser así, al menos en mi caso, pero me gusta ese flirteo entre Archer y Maddie. Ya os digo que canallita. Él tira sus fichas y mientras baila, él le dice algo así como: oye, vamos a tu hotel y nos bebemos el minibar. Y ella responde: soy periodista profesional, ya me lo he bebido. Los que se dediquen a esta profesión sabrán que las palabras de Maddie no son, van algo más allá del tópico. El tramo final de la película, y ya nos adentramos en toda esta parte, es el tramo más aventurero, con Archer y Solomon ya buscando el diamante y a su hijo respectivamente. A Solomon el diamante en realidad le acaba dando igual. La pelea entre ellos por esto, porque a Archer le echa en cara que su hijo ya está perdido para la causa, que está perdiendo el tiempo yendo allí, que lo único que están haciendo es arriesgar sus vidas y que lo que debería hacer es centrarse en rescatar a su familia del campo de concentración, lo cual se consigue con dinero, y ese dinero se puede conseguir gracias a ese diamante valiosísimo. Todo este pica anticipa ya la transformación de Solomon en bestia. No se va a chantar ante nada y no lo va a hacer ni siquiera ante el ya mencionado Poison, cuando creemos que quizá va a haber un deje de humanidad por parte de Solomon, porque lo tiene a su merced, lo tiene ya derrotado, la va a emprender a palazos con él. En ese instante he hecho el gesto este de: toma. Este gesto, ya sabéis, cuando algunos os identificaréis, estáis escuchando, por ejemplo, un partido de fútbol en el coche y vuestro equipo marca un gol. Así, como con cierta rabia. No es para sentirse orgulloso, por cierto, pero teniendo en cuenta que Poison le acababa de amenazar con violar a su mujer y a su hija repetidas veces y después matarlas, personalmente me doy una disculpa interna por desear su muerte en ese instante. Está también el momento en el que Archer y Solomon se reencuentran con Coetze, cuando van a desenterrar ya por fin el diamante famoso. Al final Archer se ve obligado a buscarlo también porque tiene una deuda económica con este exmilitar y ahora mercenario a sueldo. Pero por otro lado sabe que ese diamante puede ser su pasaporte para huir definitivamente de África. Supongo que os habrá pasado a todos cuando habéis visto la película por primera vez. Solomon y Archer los liquidan con cierta habilidad. Además, esto ya demuestra que ha nacido una complicidad entre ellos a lo largo de la película, pese a ser dos hombres que, pese a compartir continente, parecen de dos mundos completamente opuestos. Y cuando ya los liquidan, a Coetze incluido, nos preguntamos: un momento, ¿y el niño? O sea, son solo unos pocos segundos, pero ¿qué ha pasado con él, no? Esto era inevitable. Ese niño está apuntando a su padre. El resultado es el esperado al final. Solomon logra aplacarle, pero es verdad que es una secuencia de enorme intensidad, y lo es, por un lado, por las palabras de Solomon, pero también porque, apenas lo he mencionado en esta crítica a la carta, también por la banda sonora compuesta para la ocasión por James Newton Howard, que además es un compositor que destaca siempre por su versatilidad. Aquí echa mano de la épica, en este caso en concreto, quiero decir, en esta secuencia, pero la banda sonora en general es muy deudora, tal y como tocaba en esta ocasión, de los ritmos y de las percusiones africanas. La muerte de DiCaprio, herido y ayudando de forma decisiva además a que Solomon y su hijo puedan huir de allí, es el final, la conclusión del manual perfecto del antihéroe. Este tipo jamás podía salir de África, como era su deseo. Para lo bueno y para lo malo, pertenece también al paisaje del continente. Forma ya parte de ese entorno. Me gustan muchas cosas de esos instantes finales de vida. Primero, el hecho de que recoja con la mano la tierra manchada de sangre. Esto es, para los que están atentos en toda la película, entronca con una frase que le había dicho Coetze casi al principio de Diamante de Sangre, de que la tierra en Sierra Leona era roja debido a toda la sangre que se había derramado en el país durante siglos. Y después tenemos la llamada a Maddie. No podía faltar ese último reencuentro, aunque fuera separado por miles de kilómetros. Es emocionante que ella, en los primeros tramos de conversación, no sea consciente de que
Archer se está muriendo y además que está siendo cercado cada vez y cada vez más. Es un momento de película grande, sin caer en el sentimentalismo más descarado, pero sin dejar por otro lado también de ser emotivo. El final, insisto, que creo que un personaje como Archer, y entendedme, merecía en esta película. He dicho varias veces que la película, y he mencionado algunos, toca muchos problemas, pero también es verdad que quizás se nos plantea más sobre el papel y no se profundiza tanto en ellos, quizá porque no era su labor, pero es cierto que, por ponerle alguna pega en la película, todo el tramo final, que en realidad es un epílogo, para mi gusto es demasiado apresurado, en el que Maddie tiende una trampa al personaje que encarna Michael Sheen, por cierto, que aparece en la película, que es una suerte de testaferro de ese magnate de los diamantes que es el tal Van de Kapp. Todo es excesivamente rápido para acabar concluyendo al final de forma apresurada en esa comisión de investigación con la que se cierra la película, recordando además la creación de una herramienta que a día de hoy todavía sigue vigente. Es el llamado proceso de Kimberley, un sistema de certificación firmado por unos 70 países, entre ellos todos los de la Unión Europea y por tanto también España, y también por Estados Unidos. Y es un programa que tiene el objetivo de que todos los diamantes, todo diamante que salga de África, no sirva o se tenga unas mínimas certezas y seguridades de que no va a servir para financiar guerras en el continente, y todavía menos si son guerras ilegales, que es en parte de lo que nos habla Diamante de Sangre. Y hasta aquí la crítica a la carta de la película. Carlos, ahora sí, muchísimas gracias, reiterar mis disculpas y esperar sobre todo que te haya gustado esta crítica a la carta, y espero que por extensión os haya gustado a todos los que estáis viendo el canal de Acción Cine en YouTube. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, si queréis más críticas a la carta, si queréis ver mi careto por aquí y pronunciar mal vuestros nombres, que no, vamos a pronunciarlos bien ya a partir de ahora, juro que no va a volver a pasar. Si queréis hacerlo, tenéis las instrucciones un poquito más abajo, un poquito más arriba, tenéis el botón de suscribirse al canal, también es importante. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.